Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Horizonte Noticias? Soy Domingo Canales y les saludo con el gusto de todos los días en este martes 3 de abril del año 2018. Acompaño a mi amigo Cristian Navarrete en los controles, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Domingo? También te saludo con mucho agrado a ti y a todos nuestros amigos que nos hacen favor de vernos y seguirnos como todos los días. Les agradecemos su preferencia y tenemos mucha información, Domingo. Sí, información que tiene que ver con nuestra calidad de vida. Siempre platicamos con Cristian de qué manera llevar las noticias más importantes y tenemos un criterio que las noticias tengan que ver con la vida del ciudadano, aquello que nos mueve de alguna manera, que nos impacta en la conciencia, en la economía o en nuestros derechos. Por eso tratamos de llevarle información ágil, información práctica del día a día. Bueno, vamos a iniciar precisamente con cifras que hablan de la situación de Acapulco con respecto a la primera semana de vacaciones de esta Semana Santa, que el gobierno municipal le llamó Acapulco 2018. Son estadísticas de la primera semana de vacaciones. Y menciona el ayuntamiento que hubo una ocupación máxima en la hotelería del 96%. No se logró el 100%, pero el 96% es bueno, definitivamente ayuda a las arcas de las empresas del municipio y por supuesto también de las familias acapulqueñas. Se recibieron a poco más de 500,000 de turistas, un poco más de 500,000 visitantes tuvimos la semana pasada, con una derrama económica de 910,000 pesos. Serán 910 millones de pesos, mejor dicho, 910 millones de pesos y entre otros datos que dan para darnos una idea, una radiografía de cómo se vivió esta Semana Santa, hubo 400 elementos recolectando 7,258 toneladas de basura. Estas 7,258 toneladas solamente en la franja turística. Por eso, la importancia de que los comentarios que hacemos sean válidos, que no salgan de nuestras vísceras, que tratemos, que hagamos un esfuerzo por hacer un humilde análisis de las noticias. Ven que hemos mencionado en otras ocasiones, el día de ayer, por ejemplo, que gobiernos municipales van y vienen de todos los colores, de diferentes partidos, y ni uno deja una impronta, un parque vehicular de estos que recolectan la basura que sean suficientes para recibir a los turistas, para darle el servicio a los ciudadanos y no tener una ciudad contaminada, una de las más sucias del país. Recuerden una cosa, que aquellas ciudades contaminadas, hay dos en el país, Ciudad Juárez, Chihuahua y Acapulco, y tienen una relación directa con los altos índices de violencia. Pocas cosas buenas se dan en la inmundicia, en la contaminación. La psique, la psicología, el desarrollo humano está con la limpieza, con el orden, con la ecología. La ecología no es una moda, no es solamente un discurso. La ecología tiene que ver con la salud mental y biológica del ser humano. Entonces, ojalá que algún gobierno un día llegara a resolver plenamente la cuestión de la recolección de la basura y el tratamiento de nuestros residuos. Entonces, repito, 96% de ocupación en promedio la semana pasada, 910 millones en la derrama económica y se recolectaron 7,258 toneladas de basura. La Secretaría de Turismo a nivel estatal también nos da un balance y nos dice que en el Triángulo del Sol la ocupación hotelera en promedio fue del 80% y una derrama de 1,734.8 millones de pesos. 1,734.8 millones de pesos. No cabe duda que ante la poca industrialización de nuestro estado, el turismo viene a salvarnos, viene a ser
pues la solución a nuestra economía, y que seguramente son números que no alcanzan para un pleno desarrollo social, educativo, de salud, una economía que no alcanza a ser plena, boyante para los más de 3 millones de ciudadanos en el estado de Guerrero. Recuerden que el sector primario, el de la siembra o el de la minería, en cuanto a la agricultura, es básicamente de autoconsumo, y la minería está en manos de canadienses y de estadounidenses. Poco pues producimos para nosotros mismos, y el sector secundario, que es el de la transformación, como en Monterrey, por ejemplo, que la materia prima la transforman, son grandes acereros, por ejemplo. En Guerrero pues no existe la transformación de la materia prima. Por eso la importancia de estas cifras del turismo, para analizarlas, para tratar de comprenderlas. ¿Qué más nos dice la Secretaría de Turismo? Que nos visitaron 768,558 turistas. Tampoco se llegó al millón. Y bueno, vamos encontrando algunos contratiempos. Por ejemplo, a mí me llama la atención una situación que puede ser grave para la salud. Vimos a muchos turistas que se bañaban donde se descargan aguas negras, como aquí muy cerca, en la playa Hornos, entre Hornos y Papagayo, donde se bañaban en medio de las aguas negras, creyendo que el río del Camarón es un verdadero río. Las aguas eran de color negras, pero por la descarga del drenaje. Ojalá hubiera un anuncio que advirtiera de que los niños no se bañen en ese río. Luis Abraham Martínez, un colega periodista, nos comparte fotografías, imágenes que, terminando el noticiero, las vamos a poner en la programación de Horizonte Utópico, para que ustedes vean lo grave de esta situación, de este descuido con esta situación. Cristian. Y continuando con el negrito en el arroz, Domingo, son cosas que no quisiéramos comentar. Digo, hay que hablar bien de Acapulco, obviamente, pero sí hay cuestiones que destacar. Por ejemplo, también está el abuso que algunos amigos taxistas realizaron de la ruta de los colectivos amarillos, la ruta Colosio Centro, cobrándoles 50 pesos, nada más. Wow. 50 pesos. Sí. Y ni siquiera llegan a su destino, que es las hamacas. Los dejaban en la base, antes de la Diana los dejaban, y el pretexto que manejan es que el tráfico que había ocasionaba que fuera el cobro de 50 pesos, pero ellos son muy listos. Me comentan algunos amigos que hasta que se subían al taxi les decían el costo que les iban a cobrar. Entonces es un abuso por parte de los amigos taxistas también, que quieren aprovechar este puente vacacional para hacerse de ingresos, pero no es la forma. Por eso seguimos siendo un destino de segunda y a veces de tercera, no porque uno sea grosero o agresivo para dar una noticia, sino porque es realmente así. Así es como presentamos la calidad de nuestro destino. Calidad significa altas prestaciones, calidad significa que algo es de altísimo nivel para dar el máximo de un servicio. Entonces, cuando suceden este tipo de situaciones, pues nos damos cuenta de que pues no estamos al nivel de los mejores destinos turísticos a veces del país. No tenemos estacionamiento, seguimos siendo una ciudad con problemas para la recolección de basura, muchas veces los andadores muy sucios, pestilentes, aun cuando dijo el gobierno municipal que les estuvo dando mantenimiento, que los lavaba, que los estuvo lavando prácticamente del diario, como el Zócalo y estos andadores, pero ojalá que recibamos cada día menos y menos quejas de nuestro puerto. Por cierto, cuando uno hace una crítica, no es porque uno no quiera a nuestra ciudad, sino porque es como una persona que está enferma. No porque tengas una fractura y la niegues, no por eso te vas a curar inmediatamente. Tienes que atender una enfermedad para que te cures. Tienes que tomar una medicina o las medidas necesarias. Igual pasa pues con nuestra ciudad, que decayó, sobre todo en la década de los 90 y principios del siglo XX. Cristian. Sí, no es algo que haya
que se haya dado hace un año, ya venía en decadencia, y mientras las autoridades no se apliquen, en este caso, insisto, con lo del transporte, que está a cargo Juan Barrios Hernández, una excelente persona y funcionario. Estaba escuchando una información que dio él hace unos minutos a un noticiario de radio local, que hay que hacer la denuncia. Muchas veces las personas no hacen la denuncia por temor a represalias, pero debe de ser más constante los operativos, tanto en la zona de la base, deberían de implementar un operativo constante para verificar que realmente se estén cobrando, y bueno, también los amigos taxistas de los sitios establecidos en la zona de autobuses, de terminales de autobuses, perdón, también estuvieron haciendo uso a gusto, pasajes o dejadas mínimas de 40 pesos, las estaban cobrando hasta en 80, 90 pesos, es una exageración. Sí, fíjate que esa es la importancia de analizar, de estudiar la cuestión turística, porque se necesita hacer esa cultura turística, que significa que seamos conscientes de la importancia que tiene para una entidad y su desarrollo el buen trato, el respeto, el valorar a las personas que nos visitan desde otras ciudades, desde otros destinos. Bien, cambiando de información, se estabiliza el precio de los alimentos de la canasta básica. ¿Por qué la noticia? Porque durante el 2017 hubo una muy fuerte presión sobre la Secretaría de Economía, pero por supuesto más presión aún sobre el bolsillo de las familias mexicanas. Todos sabemos que la inflación que sufrió este país iba sobre todo hacia la gasolina, por culpa de la gasolina y los alimentos, los productos de la canasta básica. Entonces, dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que de los 33 productos básicos que se consideran indispensables para la dieta del mexicano, ya se logró estabilizar. Por ejemplo, para que nos demos una idea de cómo uno de estos 33 productos golpeó fuertemente a la economía de los mexicanos, el limón subió 48%. Les voy a dar cifras y fechas. Miren, el limón a principios del 2017 costaba 26 pesos con 90 centavos. Al 31 de marzo cuesta 39 pesos con 90 centavos. Es decir, un incremento del 48%, y así con productos como el aguacate, como el jitomate, entre otros muchos. Entonces, el secretario de Economía de nuestro país, Ildefonso Guajardo, dice él que se compromete a que ya no habrá fuertes vaivenes, que habrá una estabilidad en nuestros productos alimenticios. Y pues bueno, más nos vale a todos, pero sobre todo al propio gobierno federal, que está pues inmerso en una contienda electoral y la gente está verdaderamente molesta. Hay una gran inconformidad por parte de los ciudadanos por cómo se maneja la economía, cómo se manejan los recursos de este país. Cristian. Y los precios, aunque se estabilizan, siguen siendo altos. El salario mínimo no alcanza para comprar algo que hace 10 años podías, con 100 pesos, recuerdo que hace 10 años, menos, tal vez unos 8 años, podías vivir a la semana. Ahora 100 pesos diarios no te sirven. Fíjate, lo que acaba de decir Cristian es puntual. Es decir, con el discurso que nos prometen una estabilidad, que ya no va a haber un alza, nos intentan tranquilizar. Lo importante ya no es eso. Lo importante es que los precios regresaran a principios del 2017. Con el ejemplo que puse del limón, quiero recalcar lo siguiente, que lo correcto de una buena administración es que el limón regresara a costar 26.90 como era en el 2017, pero no, ellos presumen, ya no habrá estabilidad, me comprometo a dejar todo de manera ordenada. Es decir, nos está diciendo que este 48% que hubo de aumento en muchos de los productos de la canasta básica, no son el limón, pues ahí se va a quedar. En cambio, los salarios, recordemos que de los 3 millones que presume el gobierno federal, son entre 1 y 3 salarios mínimos, sueldos de hambre. Por eso nos vemos tan complicados para
consumir siquiera los 33 productos de la canasta básica. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad, a veces se siente uno frustrado, pero así las cosas en este país. Pasando a otra nota, ¿recuerdan ustedes el grave problema que sufren más de 20,000 habitantes de la parte alta del río Balsas? Bueno, pues comunidades nahuas ya pusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Ya la pusieron, se organizaron con autoridades agrarias, con algunos otros gobiernos municipales y repito, con comunidades indígenas nahuas para poner la denuncia. Dicen que quieren garantías para la reparación del daño que les ha causado grandes problemas por la contaminación del río. Y afortunadamente encuentran solidaridad en Fernando Esteban Ramírez. Él es visitador de la comisión, de la CODEUM, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se compromete a intervenir, a poner atención al caso. Cuando muchas veces las instituciones gubernamentales no hacen caso, se hacen disimulados, como la Secretaría de Salud en este caso, que hace los análisis pero nunca da la respuesta, no quiere decirles exactamente qué está contaminando. No solamente las descargas del drenaje, hay dudas si son también las mineras, y todos guardan la información. Entonces está la queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos. Ojalá que esta institución sí funcione, sí defienda a los habitantes. Cristian. No, y que se atienda lo antes posible porque es un peligro latente, ya lo hemos mencionado, ha sido el tema prácticamente durante la semana pasada y que es importante que se atienda, se dé una solución por la salud de todas las personas que habitan ahí. Claro. Mira, en esos momentos no pueden, es más, ni deberían de sembrar, porque aquellos productos que puedan cosechar como melón, sandía, pues encuentran que están contaminadas con arsénico. Aquellas personas que han comido los peces en sus labores de pesca, pues están también contaminados, inmediatamente les genera dolores estomacales. Entonces, grave la situación, triste también, y esperamos todos que se resuelva cuanto antes. En otra nota, el día de ayer localizan a 9 personas que se extraviaron en la gruta de Acahuizotl, aquí muy cerca de Chilpancingo. Afortunadamente llevaban un poco de alimento, no requirieron de atención médica, de ser internados, prácticamente fueron dados de alta de inmediato, y qué buena noticia, ya estaban sus familiares muy preocupados buscándolos. Fue el cuerpo de la Secretaría de Protección del Estado quien los localizó en una caverna. Fíjate, se perdieron y llegaron a una caverna que ya no tenía salida, ahí fueron localizados. Qué bueno que no pasó a mayores de estas 9 personas que se perdieron en la gruta de Acahuizotl. Cristian. Y sobre todo lo importante que como medio de comunicación deben de hacer un trabajo objetivo, porque se dio a conocer en redes sociales, muchas páginas dieron a conocer que se los habían levantado, los habían secuestrado. No fue así, estas personas se extraviaron por andar realizando una excursión, me imagino que sin el apoyo de alguna persona experta, y por eso es que llegaron a esta situación, Domingo. Sí, y menos mal que llevaban un poco de agua, que llevaban alimento y pudieron pues alimentarse, subsistir durante los días que estuvieron extraviados. Menos mal, un final feliz. Cambiando de notas, las declaraciones del obispo Rangel, obispo de Chilpancingo y la parte de la región de la montaña, donde él alegremente dijo que ya había pactado con el crimen organizado para que no hubiera violencia, sobre todo con los candidatos en estas campañas, e inmediatamente respinga la Secretaría de Gobernación y le dice que el gobierno no pacta, no negocia con delincuentes. Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación Federal de nuestro país, es quien sale al quite y descalifica tal acción. Entonces,
pues de cierta risa. Recordemos que esto en la Edad Media era lo normal, no existían las instituciones, la ley era el rey y la iglesia, las instituciones no existían, pero el mundo cambió y se supone que son las instituciones las que tienen que arreglar la situación, muchas veces en voz del secretario o del presidente o del director, etcétera, pero no puede el mundo o el país funcionar así. Entonces Alfonso Navarrete Prida sale a descalificar al obispo y le dice que no, que es el Estado el que pone las condiciones y que ya tiene, dice Alfonso Navarrete Prida, que ya tiene identificada la situación y que tarde o temprano van a poner orden en el estado de Guerrero. Cristian. Pero yo creo que va a ser más tarde que temprano domingo. Lo que llama la atención es como un arzobispo de la Iglesia Católica da esta información, se reúne con estos personajes y cómo las autoridades no pueden dar con ellos. Eso es lo que a mí me llama la atención, y también del arzobispo como de manera muy ligera hace estas declaraciones, comprometiéndose también. Yo considero que aquí la autoridad debe de poner de su parte y pues no solamente también hacer las declaraciones como dio la Navarrete Prida, ¿no? Deben de asumir el papel como tal, como autoridad. Claro, sí, o sea, existen vacíos y son llenados rápidamente por algún otro organismo, en ese caso por la Iglesia Católica. Bien, vamos a cambiar de tema, Cris. Bueno, desmiente Morena postulación de Seferino Torreblanca para ser el candidato a la alcaldía de Acapulco. Dice Morena que va mujer para Acapulco. Bueno, yo soy de los que creo que el contador Seferino Torreblanca Galindo tiene algunas bajo la manga, tiene intenciones de ser el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia. Pero que, fíjate, aquí hay algo importante en esta declaración que hace el partido Morena, que no lo hace Amílcar, sino que lo hace el profesor Saldaña, Marcial Rodríguez Saldaña, y Marcial Rodríguez Saldaña, y no es el vocero oficial, fíjate, o sea, hay realmente una forma muy extraña de trabajar de Morena. A mí me llama bastante la atención. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo Saldaña? Dice: en las próximas horas la Comisión Nacional de Elecciones formalizará la candidatura de Adela Román. El secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, desmintió esos rumores de que es Seferino el candidato, y hay una versión, se le llama a cuenta, se le pregunta esa versión de que la magistrada Adela Román no pidió licencia a tiempo y que por lo tanto no va a poder competir de manera legal, y él dice que sí lo hizo. Hay un sector, o sea, ¿por qué funciona esto así, no? De manera tan extraña, tan retorcida. Creo que hay fechas, hay límites, hay documentos. Los clásicos, como Freud, como Marx, como Weber, son clásicos porque nunca pasan de moda. Los griegos son clásicos porque lo que ellos discutían hoy tiene que ver, o sea, hoy está en nuestra realidad. Entonces, el gran sociólogo alemán Max Weber, cuando trataba de explicar la modernidad, es decir, la era en la que vivimos, él decía: va a ser una sociedad de documentos, de credenciales, así va a funcionar el mundo. Ya no va a ser el don, ¿no? Ya no va a ser el virrey, ¿no? Va a ser una documentación que te va a decir que eres licenciado, que estás capacitado como médico, como arquitecto, para que puedas hacer una casa. Entonces, ¿por qué no presenta el partido Morena un documento donde se vea la licencia que pidió la magistrada Adela Román para poder contender en estos tiempos políticos? Entonces dice que a más tardar el jueves estará registrada. También le preguntaron acerca de los candidatos para las diputaciones y dice que también se tratará de que ese día ya estén anotados, ya sepa la población quiénes van a ir
por un puesto popular. Entonces, yo entiendo, yo sé que la política no es una ciencia exacta como las matemáticas, por ejemplo, como la química, por ejemplo. Yo sé que la política es una ciencia que está basada también en las necesidades que son cambiantes, en los sentimientos que son cambiantes, pero no pueden ser tan inexactos con los tiempos, tan inexactos tan desatentos con los sentimientos de sus seguidores, de la población que está ávida por saber por quién van a votar, por quién van a luchar en la campaña política. Vaya situación del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Acapulco, que tiene más dudas que certezas. Ya decíamos que la política tiene como materia prima la credibilidad, pero los políticos carecen de ella en su mayoría, y Morena como partido está también muy pobre de credibilidad en estos momentos. No sabemos bien a bien quiénes van a ser sus candidatos. Cristian. Como siempre, haciendo un paréntesis, Domingo, agradeciendo a ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. César Ferreira, Tomás Flores, Miguel Alcaraz, Ana Cecilia Pita, les agradecemos mucho que nos estén viendo. José Mejía Sánchez, gracias por vernos, les encargamos que nos ayuden a compartirlo. Ana Cecilia Pita comenta: muy buena la información para mejorar nuestro puerto, las denuncias deben de ser así, constructivas y con el fin de mejorar. Saludos, Domingo Canales, también Miguel Alcaraz, saludos, buena tarde, martes 3 de abril, éxito Domingo Canales. Gracias. Y para su servidor, Cristian Navarrete, les agradecemos bastante que nos estén viendo. Gracias. Muchas gracias. Sí. Cristian, ¿qué opinas? Morena nos deja muchas más dudas que certezas. Los partidos deben de canalizar las necesidades de una población, pero así no lo están canalizando. La duda, la incertidumbre no son buenos aliados, y menos en la política. Deben de fijar una postura de manera oficial. Ahí creo que les han estado fallando sus asesores, han dejado que esto crezca, como ha sido el proceso para dar a conocer a los candidatos. Ya vimos cómo fue el proceso de selección de candidatos a diputados federales. Se dejó crecer esta desinformación y obviamente hubo roces, hubo fisuras, hubo fracturas también al interior de Morena por esta situación, y se está pasando lo mismo. Falta mayor información oficial, una postura oficial de parte de el partido para no desinformar, porque han estado abusando también de la desinformación en redes sociales, y es importante que ya debió de haber salido algún comunicado oficial para dejar las cosas en claro, o tal vez esa sea su estrategia. Mira, no hay nada más oficial en este mundo, que un documento. Un pasaporte que te dice que eres mexicano, una visa que te permite entrar a otro país, un billete, que es un documento que te hace comprar algún bien. Igualmente, lo más oficial es un documento que exhiban las dirigencias, en este caso de Morena, y que quiten de toda duda. Eso le daría mucha más seriedad al Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Acapulco. Nos vamos con la información netamente política, Cristian. Ya que estamos en la política, la cuestión de elecciones 2018, recordemos que hay 4 aspirantes que buscan la presidencia de la República, una de ellas es independiente, y empezamos con ella. Margarita Zavala tuvo actividad a las 11:30 de la mañana aquí en el estado de Guerrero, se reunió con mujeres productoras del estado, y también por la mañana muy temprano estrenó el autobús que utilizará para su campaña en sus recorridos cercanos a la capital del país. También este autobús lo utilizó obviamente para venir a la reunión con las mujeres productoras aquí en el estado de Guerrero. En cuanto a Ricardo Anaya, estuvo hoy por la mañana dando una conferencia de prensa allá en la Ciudad de México, y posteriormente viajaría al estado de Tamaulipas. En la información que se dio a conocer a través de su página oficial, del boletín que manejaron, detalló que el primero de los 5 ejes de su campaña dice que quieren empoderar a los ciudadanos. En el gobierno de la coalición, el secretario de Gobernación va a fungir como jefe de gabinete y pertenecerá a una fuerza política distinta a la del presidente de la República.
También detalló que son la única coalición que defiende que el presidente de la República deje de ser todopoderoso. Será un primero entre iguales para poder gobernar de la mano del Congreso y de la sociedad. Domingo, parte de lo que estos dos candidatos hasta el momento han realizado, y si me lo permites, vámonos con José Antonio Meade, el candidato de la coalición Todos por México. Sostuvo un encuentro con militantes del PRI, de Verde Ecologista y Nueva Alianza en Culiacán, Sinaloa, y hoy en la tarde, a las 5 para ser exactos, estará en Mazatlán, Sinaloa. En la información que manejaron también en su sitio de información, en su página web, un recorrido en Hermosillo, Sonora, dio otra vez a conocer sus 7 propuestas de campaña. El primer compromiso pone a la mujer como prioridad al implementar acciones para protegerlas del acoso y acabar con los feminicidios. El segundo compromiso se comprometió a elevar de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo, así como otorgamiento de becas para los jóvenes y puedan concluir la preparatoria o incluso puedan estudiar en el extranjero. El tercer compromiso será el impulso al arte y la cultura. El cuarto compromiso va a crear más hospitales públicos, va a modernizar los que ya existen y asegurará el abasto de medicinas. El quinto compromiso dijo que no va a haber ningún niño que nazca en la pobreza, veremos, por lo que trabajará para que tengan un piso parejo desde su nacimiento, además de alinear la política social a nivel federal y local, a fin de hacer realidad sus derechos a la salud. El sexto compromiso es el combate a la inseguridad y se pronunció por homologar la tipificación de los delitos para que estos se castiguen de la misma manera en el país. Y por último, el séptimo compromiso en el que trabajará será el que tiene que ver con una visión de un país en el que prevalezca el Estado de Derecho para todos los mexicanos. Me quedo con lo de no va a haber niños que nazcan en la pobreza, eso quisiera verlo en caso de que llegue a ser presidente, Domingo. Claro, luego hacen declaraciones que parecen una burla. El país no crece desde 1982. El sistema neoliberal, que no es otra cosa más que ponernos a competir de manera salvaje, no da para más. El propio gobierno norteamericano votó por eso, por Donald Trump. En medio de todas sus locuras, Trump tiene ideas proteccionistas porque la clase media estadounidense, la primer potencia a nivel mundial, se reduce drásticamente. Entonces, lo que hacen ellos es volver a políticas económicas como en la década de los 50 de la posguerra. México, que nunca ha logrado salir del subdesarrollo y que ha tenido siempre por lo menos 53 millones de pobres y por lo menos 12 millones en pobreza extrema, debe de cambiar la forma, debe de cambiar la ruta para buscar otras maneras de salir adelante. Sabemos que los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han sido neoliberales y han entregado las empresas, los recursos, las fábricas a empresas extranjeras y han acabado con la producción de este país, generando empleos muy mal pagados y también por ello pobreza. Debe de haber otras fórmulas, como las hay por supuesto en otros países, para que no haya este robo generacional. Ya que voy encarrerado, me van a permitir confesarlo, amigos de Horizonte Noticias. Estudiamos licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿para qué? Para que se nos pague 120 pesos la hora, para que no haya empleo además. Es increíble el robo generacional que sufrimos en este país. Debe de haber otras medidas, otro método. Método significa camino y la teoría neoliberal ya no la queremos en este país. Cristian. Una burla completamente. Domingo, vámonos con el cuarto candidato, Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia. Bueno, va a tener una gira de trabajo por los estados de Coahuila y Durango. Y también en la información que manejan también en su página, en su sitio web, se reunió con integrantes de la Unión Regiomontana de Transportistas Mexicanos, con quienes se comprometió que el gobierno democrático no habrá gasolinazos, y se indexarán los precios de los combustibles en México. También explicó que se pondrán los precios de las gasolinas del diésel en correspondencia con la inflación, o en otras palabras, que no aumenten las tarifas más de la inflación. También indicó que se va a garantizar que no aumenten los precios de los combustibles a partir de la rehabilitación
la reconfiguración de las 6 refinerías que hay en México, de las cuales solamente operan al 35% de su capacidad, mientras en Estados Unidos hay cerca de 150 refinerías y operan al 95% de su capacidad. También dio a conocer que analiza la posibilidad de hacer una refinería muy grande o 2 refinerías medianas para que a mediados del sexenio se produzcan las gasolinas, el diésel, y México sea autosuficiente para que no habrá guachicoleros ni abajo ni arriba, y se va a terminar con la corrupción. Esta es la información que han realizado y dado a conocer los candidatos en su sitio oficial. Domingo. Bueno, yo no quiero dejar de mencionar las declaraciones del expresidente Vicente Fox, que acaba de mencionar que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador son una perrada. Al poco tiempo en su cuenta de Twitter se disculpa, dice que no dijo lo que dijo, pero por lo pronto una lluvia de críticas, muy agresivo. Por eso, fíjate que no importa si el pueblo elige a seguir con el modelo neoliberal o pasarse a una izquierda moderada, no importa, o sea, en una democracia se gana y se pierde, pero este señor demuestra su gran intolerancia a otras formas que no sean las que a él le gustan. Por ello, precisamente, a pesar de ese gran bono democrático que tenía en sus manos en el 2000, no hizo nada, no cambió las estructuras perversas de este Estado mexicano. Vicente Fox, pues, una lacra política para nuestro país. Cristian. A veces se les olvida que deben de conectar la lengua con el cerebro para no hacer declaraciones a la ligera o de esta índole. Les falta mucho a veces a los políticos poder manejar lo que van a expresar ante micrófonos o bien sus redes sociales, Domingo. Claro. Oye, cambiando de noticia, algo que llama otra vez la atención en cuanto a temas internacionales es que China, el dragón asiático, impone nuevos aranceles muy fuertes. Impone aranceles a 128 productos estadounidenses. Esto por 3,000 millones de pesos. La guerra comercial ya es descarada, ya es una realidad. Y bueno, esperemos que esto no repercuta en nuestro país. ¿Ven ustedes lo que ocasiona el proteccionismo de Donald Trump? Bueno, es la única manera en que puede sostener a la clase media, que se produzca nuevamente dentro de Estados Unidos. Y en otra nota relacionada, ha declarado hace pocas horas que le está pidiendo al ejército norteamericano que sean quienes resguarden el muro fronterizo, que las fronteras de México sea el propio ejército, the Army, ya no a la patrulla fronteriza. ¿Te imaginas, Cristian, una frontera militarizada? Y nos preguntamos qué caso tiene un tratado de libre comercio. México, más del 80% de lo que alcanza a producir, que es maquila, ni siquiera es de invención propia, se lo manda a Estados Unidos. Somos una economía dependiente en hidrocarburos. Más del 70% de la gasolina y diésel se le compra a Estados Unidos. En alimentos, más del 60% de los alimentos se le compran a Estados Unidos, y lo que producimos se le vende a Estados Unidos. Una dependencia casi total. Qué pena. Ojalá que esto también lo traten los candidatos y que no se nos olvide, no están tratando el tema social, el tema de la pobreza. Cristian, te agradezco, muy buenas tardes a ustedes, amigos, sobre todo de Horizonte Noticias. Gracias por la atención, buen provecho. Nos vemos el día de mañana, que estén bien. Horizonte Noticias, periodismo de análisis. La información también tiene que ser analizada desde un punto de vista crítico, objetivo y veraz. Horizonte Noticias, conducido por tu amigo Domingo Canales. Síguenos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales. Horizonte Noticias, Horizonte Noticias, periodismo de análisis.
Horizonte Noticias. Periodismo de análisis.